Cuando Valentina vio al guerrero apache herido en sus tierras, nunca imaginó que curar sus heridas le traería el regalo más extraordinario, uno que cambiaría no solo su vida, sino el destino de dos pueblos enemigos, en las vastas llanuras de Sonora, donde el sol castigaba sin piedad y el viento susurraba historias de dolor entre los pastos secos. Vivía Valentina Cisneros, una mujer de 28 años cuya vida había sido marcada por la soledad más profunda. Su cabello negro, como la obsidiana, caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos color miel guardaban secretos que solo las montañas lejanas conocían. La cabaña de madera donde habitaba se alzaba solitaria en medio de sus tierras, rodeada de praderas infinitas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Los pastos dorados se mecían como un mar de oro bajo el viento constante y los mezquites, solitarios, parecían centinelas silenciosos, que protegían su hogar del mundo hostil. Valentina había heredado los conocimientos de curandera de su abuela Consuelo, quien antes de morir le había enseñado que las manos que sanan nunca deben preguntar a quién curan. Esa mañana de octubre, mientras revisaba las trampas cerca de su propiedad, escuchó un gemido ahogado que venía de los pastizales. Su corazón se aceleró al reconocer el sonido del dolor humano. Sin dudarlo, siguió la dirección del gemido y lo que vio la dejó paralizada. Un hombre de complexión fuerte yacía boca arriba entre los pastos altos, con una herida profunda que atravesaba su pecho justo debajo del corazón. La piel bronceada del desconocido brillaba bajo el sol matutino y su cabello negro estaba adornado con plumas de águila y tiras de cuero ceremoniales. Su torso desnudo mostraba cicatrices de batallas anteriores, pero era la herida fresca la que sangraba abundantemente, tiñendo la tierra seca de rojo. No había duda, era un guerrero apache, los mismos que el pueblo de Santa Elena consideraba sus enemigos mortales, los mismos por cuyas cabezas don Próspero Aguirre ofrecía recompensas generosas. Valentina sabía que debería correr, avisar a las autoridades, dejar que el destino decidiera, pero cuando se arrodilló a su lado y vio su rostro contraído por el dolor, algo en su interior se removió. No veía a un enemigo, veía a un ser humano que sufría, y su corazón de curandera no podía ignorar esa llamada sagrada. Examinó la herida. Una bala había perforado su pecho, pero por milagro había esquivado los órganos vitales. Sin embargo, la pérdida de sangre era considerable. Si no recibía atención inmediata, moriría antes del anochecer. Sus manos temblaron mientras evaluaba sus opciones, pero la voz de su abuela resonó en su memoria. Mi niña, cuando Dios pone un herido en tu camino, es porque confía en que tus manos pueden salvarlo. Tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Con una fuerza que no sabía que poseía, logró ayudar al guerrero herido a incorporarse lo suficiente para llevarlo hasta su cabaña. Paso a paso, arrastrándolo más que cargándolo, llegó hasta su hogar. Una vez dentro, lo colocó sobre una manta cerca del fuego. Sus manos se movieron con la precisión de años de experiencia. Rasgó su propia camisa para tener tela limpia, hirvió agua en su olla de barro y preparó las hierbas medicinales que guardaba en frascos de cerámica. Con infinito cuidado limpió la herida. La sangre seguía brotando, pero ya no con la urgencia desesperada de antes. Aplicó cataplasmas de sábila y hierbas antisépticas y finalmente vendó todo el torso con tiras de tela limpia. El hombre permaneció inconsciente durante todo el proceso, ocasionalmente emitiendo gemidos que partían el corazón de Valentina. Mientras lo cuidaba, no pudo evitar observar sus facciones. Tenía el rostro noble de un guerrero, con pómulos marcados y una mandíbula fuerte que hablaba de determinación inquebrantable. En su muñeca llevaba un brazalete de plata trabajada con símbolos que ella no entendía, pero que intuía tenían un significado profundo y sagrado. Pasó la tarde entera vigilando su respiración, cambiando las vendas cuando era necesario, dándole pequeños sorbos de agua cuando parecía despertar. Al atardecer, cuando los primeros rayos dorados se filtraban por la ventana, el guerrero finalmente abrió los ojos. Takoda despertó confundido, sintiendo como si hubiera regresado del mundo de los espíritus de la guerra.
Lo primero que vio fueron unos ojos color miel que lo observaban con una mezcla de preocupación y ternura infinita. Trató de incorporarse, pero unas manos suaves pero firmes lo empujaron de vuelta a la manta. La mujer le habló en español, su voz melodiosa como el sonido del viento entre los pinos. No te muevas, estás muy herido. La bala atravesó tu pecho. Takoda la miró con intensidad tratando de entender qué había ocurrido. Sus últimos recuerdos eran confusos. La emboscada de los soldados mientras cazaba, la huida desesperada a través de los pastizales, el dolor desgarrador cuando la bala encontró su carne, la caída entre los pastos altos, sintiendo como la vida se le escapaba. Pero aquí estaba, vivo, siendo cuidado por una mujer mestiza cuya bondad irradiaba como calor de hoguera sagrada. ¿Por qué? Logró preguntar en español entrecortado, señalándola a ella. Valentina entendió perfectamente la pregunta que iba más allá de las palabras. Porque estabas muriendo, respondió simplemente, y porque estas manos están hechas para sanar, no para dejar morir a quien Dios pone en mi camino. Takoda sintió algo que no experimentaba desde la muerte de su esposa en una masacre 3 años atrás, gratitud mezclada con algo más profundo que no sabía cómo nombrar. Esta mujer había arriesgado todo por él, sin conocerlo, sin saber siquiera su nombre, simplemente porque su corazón no podía permitir que un ser humano muriera cuando ella tenía el poder de salvarlo. Takoda, dijo con voz ronca, llevándose la mano al pecho en señal de respeto. Valentina, respondió ella, imitando su gesto con una sonrisa que iluminó toda la cabaña. En ese intercambio de nombres, sellaron un pacto silencioso que trascendía las diferencias de raza y cultura. Durante los días siguientes, mientras Takoda se recuperaba, comenzaron a comunicarse a través de gestos, palabras sueltas en español y apache, y sobre todo, a través de miradas que decían más que 1000 palabras podían expresar. Takoda le contó sobre su pueblo nómada, sobre las injusticias sufridas cuando los colonos les quitaron sus tierras sagradas, sobre la guerra que no había elegido pero que se había visto obligado a pelear para proteger a los suyos. Su voz se quebraba cuando hablaba de su esposa Saya, muerta junto con su hijo, no nacido en un ataque del ejército. Valentina, por su parte, le habló de su propia soledad, de cómo el pueblo la veía con recelo por sus conocimientos de curandera, de cómo había perdido a toda su familia en una epidemia de cólera años atrás. Encontraron en su dolor compartido un terreno común que los unía más allá de cualquier barrera. Al quinto día, cuando Takoda ya podía sentarse sin ayuda, ambos sabían que había llegado el momento de tomar decisiones difíciles. Él no podía quedarse para siempre, y ella no podía seguir ocultando a un apache herido sin que alguien lo descubriera. Antes de hablar del futuro, Takoda tomó de su muñeca el brazalete de plata que había pertenecido a su abuelo, un chamán respetado de su tribu. Los símbolos grabados contaban la historia de su linaje, de su conexión con los espíritus de la naturaleza. Para recordar, dijo con ojos intensos que brillaban a la luz del fuego, que existe bondad verdadera en este mundo de guerra y odio. Valentina aceptó el regalo, sintiendo el peso de la plata como una promesa sagrada. Siempre recordaré, le dijo, sin saber que ese brazalete guardaría un secreto que cambiaría su destino para siempre. Debo irme, murmuró Takoda, aunque cada fibra de su ser se resistía a la idea de abandonar la cabaña donde había encontrado paz espiritual. Lo sé, respondió Valentina con lágrimas que se negaba a derramar. Pero también sé que nos volveremos a encontrar. Cuando lo vio alejarse a caballo hacia las montañas del norte, con el torso aún vendado pero erguido como el guerrero que era, Valentina no sabía que ese encuentro había plantado las semillas de una historia que conmovería a 2 pueblos enemigos. Los días siguientes, a la partida de Takoda, se arrastraron como heridas abiertas. Cada mañana despertaba esperando ver su silueta recortada contra el horizonte dorado. El brazalete de plata en su muñeca se había convertido en mucho más que un simple regalo. Era un recordatorio constante de que existía bondad genuina en un mundo lleno de odio. Valentina había comenzado a bajar al pueblo de Santa Elena con más frecuencia de lo habitual, buscando excusas para escuchar las conversaciones de los hombres en la cantina de Don Próspero. Necesitaba saber si alguien había encontrado rastros sospechosos en sus tierras.
si las patrullas militares habían reportado la presencia de apaches en la región. Fue durante una de esas visitas cuando notó que las miradas hacia ella habían cambiado. Esperanza Fuentes, la lavandera del pueblo, la observaba con particular intensidad cada vez que pasaba cerca del río. Esa Valentina anda muy rara últimamente, murmuró Esperanza a su vecina mientras restregaba una camisa. La he visto bajar al pueblo casi todos los días cuando antes aparecía una vez por mes. Y fíjense en ese brazalete que lleva, nunca lo había visto antes. Las palabras de Esperanza encontraron terreno fértil en los corazones de mujeres que encontraban entretenimiento en los chismes del pueblo. Pronto las especulaciones sobre los movimientos extraños de Valentina se extendieron como fuego en pastizal seco. Fue don Próspero Aguirre quien primero conectó los puntos de manera peligrosa. El hombre más poderoso de Santa Elena era conocido por su odio visceral hacia los apaches, un odio que había nacido cuando perdió a su hermano mayor en una emboscada años atrás. Desde entonces, había convertido la caza de apaches en su obsesión personal, ofreciendo recompensas generosas por información sobre sus movimientos. Plata trabajada con símbolos extraños, murmuró golpeando la mesa con su puño. ¿Y desde cuándo una curandera pobre tiene dinero para joyas así? Su voz se apagó mientras sus sospechas tomaban forma. Rodrigo Salinas, el herrero del pueblo y uno de sus hombres de confianza, se inclinó hacia adelante. ¿Qué está pensando, patrón? Estoy pensando que esa mujer puede estar ayudando a los salvajes, respondió don Próspero con veneno. Plata apache, apariciones extrañas, movimientos sospechosos. Todo encaja demasiado bien para ser coincidencia. Hay que vigilarla, día y noche. Mientras tanto, completamente ajena a las sospechas que se gestaban en su contra, Valentina vivía sumergida en memorias que la consolaban y la atormentaban a partes iguales. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando finalmente sucedió lo que tanto había esperado y temido. El sonido suave de cascos acercándose despertó todos sus sentidos. Se acercó cuidadosamente a la ventana y lo que vio confirmó sus esperanzas más profundas. La silueta inconfundible de Takoda se recortaba contra la luz de la luna, montado en su caballo negro, esperando en el límite de sus tierras. Sin pensarlo, salió corriendo de la cabaña descalza. La distancia entre ellos se desvaneció en segundos cuando Takoda desmontó y la recibió en sus brazos. El abrazo fue tan intenso que ambos sintieron como si fuera la primera vez que respiraban realmente desde su separación. Pensé que no volverías, susurró Valentina contra su pecho. Prometí que regresaría, respondió él, apartándose para mirar su rostro iluminado por la luna. Y un guerrero apache nunca rompe una promesa hecha a quien le salvó la vida. Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas, sin necesidad de palabras. Pero eventualmente la realidad se impuso y Takoda le explicó las razones de su regreso. Mi pueblo está en peligro. Los soldados han quemado 2 de nuestros campamentos sagrados. Las mujeres y los niños apenas tienen que comer. Necesito encontrar un lugar seguro para esconder a los más vulnerables mientras los guerreros luchamos. Valentina entendió inmediatamente lo que él no se atrevía a pedirle directamente. Mis tierras, dijo sin dudar. Hay cuevas en las colinas del norte donde podrían refugiarse. Nadie del pueblo va jamás por allá. Takoda la miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Sería muy peligroso para ti si nos descubren. Ya estoy en peligro, interrumpió ella, mostrándole el brazalete. Desde que llevo esto, algunas personas del pueblo me miran extraño. La expresión de Takoda se ensombreció. Había visto demasiadas veces lo que pasaba cuando los colonos sospechaban que alguien ayudaba a los apaches. Entonces, es aún más importante que seamos muy cuidadosos. Durante las siguientes 2 semanas, Takoda visitó la cabaña casi todas las noches. Ella le proporcionaba información sobre los movimientos de las patrullas, le daba medicinas para los heridos de su tribu, y juntos planearon cómo usar las cuevas remotas como refugio temporal. Pero lo que había comenzado como una misión de supervivencia se convirtió gradualmente en algo mucho más profundo. En mi cultura, le confesó Takoda una noche mientras observaban las estrellas desde el porche. Creemos que cuando alguien salva tu vida, sus espíritus quedan unidos para siempre.
Pero contigo es más que eso. ¿Qué es? Preguntó Valentina. Es como si hubiera salvado no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Desde la muerte de Saya pensé que nunca volvería a sentir calidez aquí dentro. Se tocó el pecho. Pero tú encendiste un fuego que creía extinguido para siempre. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valentina. Yo también creía que estaría sola toda la vida. Cuando te cuidé, cuando vi que sanabas, fue como si también yo estuviera sanando. Esa noche se amaron, no solo con sus cuerpos, sino con sus almas heridas, que habían encontrado refugio la una en la otra, en la intimidad de la cabaña iluminada solo por el fuego. Descubrieron que el amor verdadero no conoce fronteras de raza ni cultura, pero el amor, por más puro que fuera, no podía protegerlos de los ojos vigilantes que se acercaban. Don Próspero había cumplido su amenaza y Rodrigo Salinas se había escondido entre los matorrales cercanos durante 3 noches consecutivas. La tercera noche, su paciencia fue recompensada cuando vio la silueta de un jinete apache acercándose a la propiedad. Lo que Rodrigo no sabía era que Tacoda, con sus instintos de guerrero afinados por años de supervivencia, había comenzado a sentir que los observaban. Una noche notó huellas de botas en un lugar donde no deberían estar, ramas rotas de una manera que sugería que alguien se había escondido allí recientemente. Creo que nos han descubierto, le confesó a Valentina esa misma noche. Alguien ha estado vigilando esta cabaña. Mis visitas han puesto en riesgo todo lo que hemos construido. La realidad de su situación cayó sobre ellos como una losa de piedra. Si los habían descubierto, no solo sus vidas estaban en peligro, sino también las de todas las familias apache que usaban las cuevas. Tengo que irme, declaró Tacoda, alejarme de ti para protegerte. No, respondió Valentina con una fiereza que la sorprendió a ella misma. Si van a venir por nosotros, que nos encuentren juntos. Ya no puedo vivir sin ti, Tacoda. Prefiero enfrentar cualquier peligro a tu lado que vivir segura pero vacía sin ti. Esas palabras sellaron su destino. En lugar de separarse, decidieron enfrentarlo juntos. La madrugada del día que cambiaría sus vidas para siempre llegó con una quietud engañosa. Valentina despertó en los brazos de Tacoda, sintiendo por primera vez en años una paz completa. La luz dorada del amanecer se filtraba por la ventana, creando patrones de luz y sombra sobre sus cuerpos entrelazados. Buenos días, mi alma, susurró Valentina al abrir los ojos, usando la expresión de cariño que había aprendido de él en apache. Buenos días, mujer de mi corazón, respondió él en español con esa sonrisa que reservaba solo para ella. Pero la tranquilidad se rompió bruscamente cuando el sonido de múltiples cascos a galope llegó hasta sus oídos. Tacoda se incorporó de un salto, todos sus sentidos alerta. No era el sonido de un solo jinete, era una partida de caza y se dirigía directamente hacia la cabaña. Vístete rápido, ordenó con voz tensa. Han venido por nosotros. Valentina Cisneros, rugió la voz de don Próspero desde el exterior. Sal de ahí inmediatamente. Sabemos que escondes a un salvaje apache. Voy a salir, decidió Tacoda. Si me entrego, tal vez te dejen en paz. No, replicó Valentina con firmeza, tomando su brazo. Si sales, te matarán inmediatamente y después vendrán por mí de todas formas. Última oportunidad, gritó don Próspero. O sales voluntariamente, o entramos a sacarte. Fue entonces cuando Valentina tomó la decisión más valiente de su vida. Con la cabeza en alto y el corazón latiendo como tambor de guerra, abrió la puerta de la cabaña y salió al porche. Aquí estoy, declaró con voz firme. ¿Qué quieren? Don Próspero desmontó con una sonrisa cruel. Queremos que nos entregues al apache que has estado escondiendo. Traidora, no hay ningún apache aquí, mintió Valentina, aunque sabía que era inútil. Mentirosa, escupió Rodrigo Salinas, acercándose con ojos llenos de odio. Yo mismo los vi juntos. Has estado ayudando a nuestro enemigo. Antes de que Valentina pudiera responder, la puerta de la cabaña se abrió lentamente y Tacoda apareció. No llevaba armas en las manos, pero su presencia imponente llenó el espacio como la de un dios de la guerra.
Su torso desnudo mostraba las cicatrices de batallas pasadas y sus ojos negros brillaban con una dignidad que contrastaba con la vulgaridad de sus captores. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hombres de don Próspero habían visto apaches antes. Habían luchado contra ellos, pero nunca habían visto a uno así, completamente sereno, sin miedo, emanando una nobleza natural que los hacía sentir pequeños e insignificantes. Soy Takoda, hijo de Oka, curandero sagrado de la tribu Chiricahua, declaró en español claro, dirigiéndose directamente a don Próspero. He venido voluntariamente. Esta mujer no tiene culpa de nada. Ata a ese salvaje, ordenó don Próspero, y a ella también. Los hombres se abalanzaron sobre Takoda, quien no opuso resistencia. Sabía que cualquier movimiento agresivo sería usado como excusa para lastimar a Valentina. Permitió que le ataran las manos detrás de la espalda, aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra la humillación. Cuando Valentina trató de interponerse, Rodrigo la empujó con brusquedad, enviándola al suelo. El labio le sangró, pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía de ver a Takoda siendo maniatado. Basta, rugió Takoda con una voz que hizo temblar a varios hombres. Su disputa es conmigo, no con ella. Nuestra disputa es con cualquier traidor que ayude a nuestros enemigos, replicó don Próspero. Llévenselos al pueblo, que todos vean lo que les pasa a los traidores. El viaje de regreso a Santa Elena fue un calvario de humillaciones. Valentina y Takoda fueron arrastrados mientras los hombres los insultaban. Pero lo que más dolía no eran las piedras que se clavaban en sus pies o las cuerdas que les cortaban las muñecas, sino saber que su tiempo juntos había terminado, que el amor que habían encontrado sería destruido por el odio de quienes no podían comprender que los corazones no conocen fronteras. Cuando llegaron a la plaza principal de Santa Elena, una multitud ya los esperaba. La noticia se había extendido como fuego, y hombres, mujeres y niños se habían reunido para ver a los traidores. Algunos gritaban insultos, otros observaban en silencio. Aquí tienen a su curandera, gritó don Próspero, empujando a Valentina al centro de la plaza, la mujer que prefirió a un salvaje antes que a su propia gente. Los insultos llovieron como granizo, pero entre la multitud hostil, algunas voces comenzaron a alzarse en defensa. Fray Cipriano, el sacerdote del pueblo, se abrió paso con expresión grave. Deténganse. ¿Desde cuándo juzgamos sin escuchar? ¿Desde cuándo condenamos sin conocer toda la verdad? Don Próspero lo miró con desprecio. La verdad está clara, padre. Esta mujer ha traicionado a su propia raza. La única verdad que veo, replicó Fray Cipriano, es a dos seres humanos que se han amado, y el amor nunca puede ser traición. Sus palabras crearon una grieta en la furia de la multitud. Algunas personas comenzaron a ver realmente a Valentina y Takoda por primera vez, no como símbolos de traición y salvajismo, sino como dos personas que habían encontrado algo hermoso. En un mundo lleno de odio, los días que siguieron a la captura fueron los más oscuros en la historia de Santa Elena. Don Próspero había encerrado a Takoda en una celda improvisada, mientras que Valentina fue confinada en una habitación trasera de la iglesia bajo la vigilancia de Fray Cipriano. Takoda soportaba los golpes y humillaciones diarias con la dignidad silenciosa de un guerrero, pero lo que más lo torturaba no eran los puños ni las patadas, sino no saber qué estaba pasando con Valentina. Mantenía los ojos cerrados, transportándose mentalmente a los momentos felices con ella. Recordaba su risa, el sabor de sus labios, la ternura con que había curado sus heridas. Esos recuerdos eran su fortaleza. Mientras tanto, en la iglesia, Valentina vivía su propio infierno. Fray Cipriano había resultado ser un aliado inesperado, proporcionándole comida y protegiéndola de los insultos. Pero las noches eran largas y solitarias, llenas de pesadillas donde veía a Takoda siendo torturado. Padre, le preguntó una tarde, ¿cree usted que he pecado? Fray Cipriano, un hombre de 60 años que había dedicado su vida a servir a Dios y comprender el corazón humano, la miró con ojos llenos de compasión. Hija mía, he visto muchos tipos de amor en mi vida, amor egoísta, amor destructivo, amor falso, pero lo que vi en tus ojos cuando miraste a ese hombre,
Eso era amor verdadero, y el amor verdadero nunca puede ser pecado. Entonces, ¿por qué se siente como si el mundo entero estuviera en mi contra? Porque el mundo tiene miedo del amor verdadero, respondió el sacerdote. Es más fácil odiar que amar, más fácil juzgar que comprender. Pero recuerda, hija, que las verdades más grandes siempre han enfrentado oposición antes de ser aceptadas. Fue entonces cuando algo extraordinario comenzó a suceder. Remedios Alcántara, la anciana partera del pueblo, había estado observando los eventos con creciente malestar. Como mujer de sabiduría, sabía reconocer el amor genuino cuando lo veía, y lo que había presenciado entre Valentina y Tacoda le recordaba a los grandes romances de las historias que su abuela le contaba de niña. Una noche, Remedios visitó secretamente a Fray Cipriano. Padre, le confesó con voz temblorosa, no puedo seguir callada. Esa muchacha no merece lo que le están haciendo. Y ese hombre no es un salvaje. Lo vi en el mercado hace años. Vendía medicinas y curaba a quien se lo pedía, sin importar de qué raza fuera. ¿Qué propones, hija? Propongo que hablemos con otras personas sensatas del pueblo, que les hagamos ver que el amor no conoce de razas ni fronteras. Remedios había subestimado su propia influencia. Como la mujer que había ayudado a nacer a la mitad del pueblo, sus palabras tenían un peso especial. Una por una comenzó a visitar a las madres, recordándoles que sus propios hijos habían llegado al mundo gracias a sus manos. ¿Acaso el amor que sienten por ellos sería menos verdadero si hubieran nacido en otra tribu? Les preguntaba. Mientras tanto, algo inesperado estaba sucediendo con Tacoda. Durante uno de los interrogatorios de don Próspero, cuando el apache parecía estar al borde de la inconsciencia, murmuró algo en su lengua nativa que hizo que uno de los hombres presentes se detuviera en seco. Era Chayo, un joven vaquero que había sido secuestrado por apaches de niño y había vivido con ellos durante 2 años antes de escapar. Entendía perfectamente lo que Tacoda había dicho y las palabras lo habían dejado paralizado de asombro. ¿Qué dijo?, demandó don Próspero. Chayo dudó, pero finalmente habló. Dijo que perdonaba a quienes lo lastimaban, porque el odio solo crea más odio. Un silencio incómodo llenó la habitación. Los hombres intercambiaron miradas confundidas. Habían esperado amenazas, promesas de venganza. No habían esperado perdón. Además, continuó Chayo con voz temblorosa, reconozco las marcas en su brazalete. Pertenece al clan de los curanderos sagrados. Este no es un guerrero común. Es un hombre santo entre su pueblo. La revelación cayó como rayo en cielo despejado. Un curandero sagrado apache había encontrado amor en una mujer que también dedicaba su vida a sanar. La ironía era demasiado perfecta para ser ignorada. Fray Cipriano, al enterarse, supo que había llegado el momento de actuar. Esa noche reunió a todos los aliados que Remedios había conseguido y les propuso algo que nadie en Santa Elena habría imaginado días atrás. Un juicio público donde el pueblo decidiera el destino de los prisioneros. Después de escuchar toda la verdad, el día del juicio llegó con una tensión que se podía cortar con cuchillo. La plaza de Santa Elena estaba abarrotada como nunca antes. Don Próspero había aceptado el juicio a regañadientes, convencido de que el pueblo condenaría a los traidores sin dudarlo. Cuando trajeron a Valentina y Tacoda al centro de la plaza, muchos se sorprendieron al ver su estado. A pesar de los días de cautiverio, ambos mantenían una dignidad que contrastaba con la brutalidad de sus captores. Sus ojos se encontraron por primera vez en días y en esa mirada se dijeron todo lo que las palabras no podían expresar. Fray Cipriano tomó la palabra. Pueblo de Santa Elena, antes de juzgar, escuchemos toda la verdad. Remedios se adelantó con paso firme. Esta mujer salvó la vida de un hombre herido. ¿Desde cuándo eso es crimen? Es un apache, gritó alguien de la multitud. Es un curandero sagrado, replicó Chayo con voz firme. Un hombre que dedica su vida a sanar, igual que Valentina. Un murmullo de sorpresa recorrió la plaza. La revelación de que Tacoda era un sanador, no un guerrero sanguinario, comenzó a cambiar perspectivas. Fue entonces cuando Tacoda pidió permiso para hablar. Con voz clara se dirigió al pueblo en español. Yo vine a estas tierras muriendo. Esta mujer me salvó sin conocerme, sin pedirme nada a cambio. En mi cultura,
Quien salva una vida se convierte en guardián sagrado de esa persona. Se detuvo y miró directamente a don Próspero. Pero ella hizo más que salvar mi cuerpo. Sanó mi alma rota por la guerra y el odio. Takoda entonces hizo algo que nadie esperaba. Se quitó una pequeña bolsa de cuero que llevaba al cuello oculta bajo su camisa. La abrió con cuidado y extrajo algo que hizo que toda la plaza guardara silencio. Semillas. Este es mi regalo para ustedes, declaró con solemnidad. Semillas de plantas medicinales sagradas de mi pueblo. Semillas que pueden curar enfermedades que sus doctores no conocen. Y para ti, dijo extendiendo las semillas hacia Valentina, el conocimiento de cómo usarlas. Juntos podemos sanar a ambos pueblos. La multitud estaba hipnotizada. Don Próspero había esperado amenazas de guerra, pero recibía una oferta de sanación. Remedios se acercó a examinar las semillas. Reconozco algunas de estas plantas. Mi abuela hablaba de sus poderes curativos. Con estas semillas, continuó Takoda, podríamos curar la fiebre que mata a sus niños cada invierno. Podríamos sanar heridas que nunca cierran. Fray Cipriano comprendió la magnitud del momento. ¿No ven? Dios los ha puesto en nuestro camino no para dividirnos, sino para unirnos. Dos curanderos de pueblos enemigos ofreciendo sanación donde antes había guerra. Una anciana de la multitud gritó: mi nieto se está muriendo de esa fiebre. Si él puede salvarlo, que lo haga. Otra voz se alzó: Valentina siempre nos ha ayudado. Si encontró amor sanando, bendita sea. El pueblo comenzó a cambiar. Las voces de apoyo crecían, ahogando los gritos de odio. Don Próspero vio cómo perdía el control de la situación. Libérenlos, gritó finalmente Remedios. El amor que sana no puede ser castigado. La multitud rugió su aprobación. Don Próspero, derrotado por la fuerza del amor verdadero, no tuvo más opción que ceder. Cuando cortaron las cuerdas que los ataban, Valentina y Takoda se abrazaron en el centro de la plaza mientras el pueblo los vitoreaba. El brazalete de plata en la muñeca de ella brilló bajo el sol como símbolo de unión entre dos mundos. Años después, la clínica que establecieron juntos se convirtió en lugar de peregrinación para enfermos de toda la región. Las semillas sagradas de Takoda, combinadas con los conocimientos de Valentina, crearon remedios que salvaron miles de vidas. Su amor había transformado el odio en esperanza, la guerra en paz y el miedo en sanación. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte y darle like.